En las frías calles de la ciudad, todos lo conocían como el mendigo invisible, aquel hombre que pasaba desapercibido entre la multitud, con la mirada cansada y una taza vacía en la mano. Algunos le lanzaban monedas con lástima, otros ni siquiera se dignaban a mirarlo. Pero hubo quienes, llenos de soberbia, se burlaron de su miseria sin imaginar que estaban frente al verdadero dueño del destino. Lo humillaron, lo despreciaron y creyeron que nunca se levantaría. Sin embargo, al día siguiente, el hombre que todos rechazaban regresó, no con harapos, sino con el poder y la fortuna suficientes para comprar toda la ciudad. Esta es una historia de justicia, redención y una lección que nadie olvidará. Nunca subestimes a quien lucha en silencio. Suscríbete ahora a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias que tocan el corazón y transforman la vida. La ciudad despertaba envuelta en ruido, prisa y luces de neón que se apagaban lentamente con el amanecer. Entre la multitud apurada, nadie notaba al anciano de abrigo gastado que caminaba despacio por la acera fría. Su cabello canoso y su barba corta hablaban de años difíciles. Sus ojos, en cambio, guardaban un brillo que ni el hambre ni el desprecio habían podido apagar. En sus manos, una vieja taza de metal tintineaba con las pocas monedas que le arrojaban sin mirar. Se llamaba Julián Ortega, aunque hacía tiempo que el mundo había olvidado su nombre. Cada día era igual. Las mismas calles, los mismos rostros indiferentes, las mismas risas a sus espaldas. Pero aquella mañana sería distinta. Mientras se acomodaba en su esquina habitual, junto al semáforo de la avenida principal, escuchó los pasos firmes de un grupo de ejecutivos. Vestían trajes caros, relojes brillantes, y el aire de superioridad que solo da el dinero. Uno de ellos, joven y altivo, lo señaló con una sonrisa cruel. «¡Miren quién está aquí! ¡El rey de los mendigos!». Las carcajadas estallaron como cuchillos. «Deberías pedir trabajo, viejo, o mejor, esconderte. Nadie quiere ver tu miseria». Julián los miró por un instante, sin rencor, solo con esa calma que nace del que ya ha visto demasiado. Bajó la vista y apretó la taza entre sus manos. No respondió. La humillación dolía, pero su silencio era más fuerte que cualquier insulto. Cuando las risas se desvanecieron entre el ruido de los autos, Julián alzó la mirada al cielo gris. Respiró hondo, como quien guarda una promesa en el alma. Luego caminó hasta el callejón donde dormía, bajo el puente que servía de refugio a los olvidados. Allí encendió una vela, y con manos temblorosas abrió una pequeña caja de lata. Dentro guardaba un sobre amarillento con sellos antiguos, un llavero dorado con un símbolo grabado, SF Holdings, y una fotografía en blanco y negro de su juventud, junto a dos socios que alguna vez llamaron hermanos. Durante años había soportado el frío, el hambre y la humillación. Lo habían traicionado, lo habían despojado de todo, y lo habían hecho desaparecer del mundo de los poderosos. Pero jamás pudieron borrar su memoria ni su verdad. Esa noche, mientras la vela se consumía, Julián susurró con voz firme: «Me enterraron, sin saber que soy semilla». Y con esa frase, el hombre que todos despreciaban empezó a levantarse del polvo, dispuesto a recuperar lo que era suyo, y a enseñarles a todos una lección que jamás olvidarían. El amanecer pintaba la ciudad con tonos dorados cuando Julián abrió los ojos. La brisa fría del río corría bajo el puente, moviendo los cartones que usaba como cama. A su alrededor, la vida seguía igual. El eco de los autos, los pasos apurados, la indiferencia. Pero dentro de él, algo había cambiado. Esa mañana, no era solo un mendigo. Era un hombre con un propósito. Se incorporó lentamente, frotándose las manos entumecidas, y miró la pequeña lata escondida entre sus cosas. Dentro, guardaba su historia, documentos sellados, fotografías antiguas, una escritura olvidada y un llavero dorado con las iniciales SFH, el último vestigio de la empresa que él mismo había fundado y de la cual lo habían despojado con mentiras.
Julián había sido traicionado por quienes más confiaba. Su sueño de construir viviendas para familias humildes fue transformado en un imperio de codicia. Sus socios, ambiciosos, corruptos, lo declararon incapaz, falsificaron su firma y lo expulsaron del consejo. Lo dejaron sin nada, creyendo que sin fortuna ni poder dejaría de existir. Pero se equivocaron. Durante años sobrevivió en el silencio. Aprendió a moverse entre sombras, a observar sin ser visto. Conoció las calles como nadie, sus secretos, sus miserias, sus corazones rotos. Cada día de hambre se convirtió en una lección. Cada humillación en una semilla de fuerza. Y mientras el mundo lo creía acabado, Julián preparaba su retorno, no con venganza, sino con justicia. El ruido de un motor rompió sus pensamientos. Un coche negro, impecable, se detuvo frente a su refugio. Las luces delanteras iluminaron la figura del anciano, y el vidrio del conductor descendió lentamente. Desde el interior, una voz grave y respetuosa pronunció su nombre. «Don Julián, ha llegado el día». El corazón del anciano se agitó. Reconoció el rostro al instante. Ricardo, su antiguo asistente, el único que había creído en su inocencia. Con los años, Ricardo se había convertido en un abogado de renombre y había trabajado en secreto para restaurar lo que a Julián le pertenecía. El viejo respiró profundo, apretó el sobre amarillento contra el pecho y se acercó al vehículo. No había temor en su mirada, sino una calma firme, de quien ya ha conocido el fondo y está listo para ascender. Entonces, es hora de volver a casa. La puerta del coche se abrió con suavidad. Julián se acomodó en el asiento trasero, observando por la ventana cómo las calles se alejaban. Las mismas calles que un día lo vieron humillado, ahora serían testigos de su renacer. El auto avanzó entre los rascacielos, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa leve se dibujó en su rostro. La ciudad no lo sabía, pero el hombre que todos despreciaban estaba a punto de recordarle quién era su verdadero dueño. El auto avanzaba por las avenidas que Julián había ayudado a construir décadas atrás. Desde la ventana, miraba los edificios modernos que se alzaban como testigos mudos de su caída. Cada calle, cada esquina, traía consigo un recuerdo. Los años de esfuerzo, los proyectos que soñó para los más pobres, y el momento exacto en que la traición lo empujó al abismo. Pero esta vez, el miedo no lo acompañaba. Lo hacía la certeza de que había llegado la hora de recuperar lo que le pertenecía. Ricardo, al volante, lo observaba por el espejo retrovisor. Conocía la historia de aquel hombre mejor que nadie. Había sido su mentor, su ejemplo de honestidad en un mundo podrido por la codicia. «Don Julián, revisé todo. Los papeles están en regla. Los antiguos socios vendieron sus acciones creyendo que usted estaba muerto. Hoy, usted vuelve a ser el accionista mayoritario». El anciano cerró los ojos, conteniendo la emoción. Su voz, quebrada pero firme, respondió: «No es por el dinero, Ricardo. Es por mi nombre, por mi dignidad. Me robaron todo, menos la esperanza». El auto se detuvo frente a un imponente edificio de vidrio y mármol. Sobre la entrada, un rótulo brillante reflejaba las letras SF Holdings. Aquellas siglas eran su historia, su herida y su destino. Durante años, había caminado frente a esa torre sin ser visto. Hoy, cruzaría sus puertas no como mendigo, sino como dueño. Al bajar del coche, los guardias lo miraron con desdén. Nadie imaginaba quién era ese hombre de ropa gastada que se acercaba con paso decidido. Ricardo, con una carpeta en la mano, les mostró los documentos. «Abran paso. El señor Ortega ha regresado». El silencio se hizo pesado. Los empleados, confundidos, dejaron de hablar. Y mientras los murmullos crecían, Julián cruzó el umbral con la cabeza en alto. Por primera vez en muchos años, sus pies pisaban el suelo de su propia empresa.
El sonido de sus pasos resonó en el mármol como un eco del pasado. No buscaba venganza inmediata, sino justicia paso a paso. Sabía que cada mirada altiva que lo había ignorado pronto se volvería de respeto, porque aquel día marcaría el inicio de algo más grande que su retorno, el despertar del hombre que todos habían enterrado antes de tiempo. Dentro del imponente edificio de SF Holdings, el eco de los pasos de Julián resonaba con fuerza. Cada rincón le resultaba familiar, pero distinto. Donde antes había vida y compromiso, ahora reinaban la arrogancia y el lujo desmedido. Las paredes estaban adornadas con retratos de los socios que alguna vez fueron sus hermanos de lucha, ahora convertidos en símbolos de avaricia. Sus rostros, enmarcados en oro, parecían observarlo con burla desde lo alto. A su lado, Ricardo avanzaba con paso firme, sosteniendo la carpeta con los documentos legales. Los empleados, al notar la presencia del anciano, se miraban entre sí, murmurando con incredulidad. Nadie entendía qué hacía allí aquel hombre de abrigo gastado, caminando como si el lugar le perteneciera. Pero en sus ojos había algo distinto, algo que inspiraba respeto. Al llegar al vestíbulo principal, las puertas de la sala de reuniones se abrieron. Dentro, los dos socios que lo habían traicionado, Salvador Fuentes y Héctor Navarro, discutían acaloradamente sobre la venta de un terreno millonario. No se percataron de su presencia hasta que la voz grave y serena de Julián interrumpió el aire. Han pasado muchos años, pero parece que los rostros de la codicia nunca envejecen. El silencio cayó como un trueno. Ambos hombres lo miraron, primero con desconcierto, luego con desprecio. «¿Qué hace este viejo aquí?», murmuró Héctor, cruzando los brazos. Salvador soltó una risa nerviosa. «¿No lo reconoces? Es nuestro antiguo socio, el loco que perdió todo». Julián dio un paso al frente, colocando sobre la mesa los documentos. Ricardo los abrió con cuidado, mostrando los sellos oficiales y las firmas certificadas. Este loco, como lo llaman, es el nuevo accionista mayoritario. SF Holdings vuelve a las manos de su fundador legítimo. El rostro de los traidores se descompuso. Salvador intentó protestar, pero las pruebas eran irrefutables. Ricardo deslizó los papeles hacia ellos. Durante años, ustedes manipularon, robaron y mintieron, pero la justicia, tarde o temprano, siempre llega. Julián los observó con serenidad, sin odio. No busco venganza. Busco redención. Este lugar fue creado para construir hogares, no para destruir vidas. Y hoy, vuelve a su propósito original. El ambiente se tornó solemne. Incluso los empleados que habían presenciado la escena sintieron un estremecimiento. Aquel hombre, humillado durante años, había regresado para reclamar no solo su empresa, sino también su dignidad. Y mientras los antiguos socios, ahora derrotados, guardaban silencio, Julián miró por la ventana hacia la ciudad. Una luz cálida bañaba los edificios. Era el amanecer de una nueva era. La mañana siguiente, los titulares se esparcieron por toda la prensa. El mendigo de la avenida es el nuevo dueño de SF Holdings. Las redes sociales estallaron. Las imágenes de Julián Ortega, aquel hombre que por años había sido ignorado, se viralizaron en cuestión de horas. Algunos no creían la historia. Otros, conmovidos, la compartían como una lección de vida. La ciudad entera hablaba de él. Mientras tanto, Julián observaba desde la ventana de su antigua oficina, ahora suya otra vez, el movimiento caótico de las calles. En su rostro había una mezcla de serenidad y nostalgia. No se sentía triunfador, sino agradecido. Había regresado al lugar de donde lo expulsaron, pero no para humillar, sino para transformar. Ricardo entró con una carpeta en la mano y una sonrisa leve. Las reacciones son increíbles. La junta directiva lo apoya. ¿Quieren escuchar sus planes? Julián asintió. Entonces es hora de devolverle a esta empresa el propósito que tuvo al nacer. No construiremos torres de vanidad, sino hogares para quienes duermen bajo los puentes. Como yo lo hice. Horas después, en una conferencia multitudinaria, cámaras y periodistas se agolpaban frente al podio.
Cuando Julián subió al escenario, el silencio fue total. Vestía con sencillez, sin ostentación, pero su presencia imponía respeto. Muchos me vieron en la calle y me llamaron inútil. Me juzgaron por mi ropa, no por mi historia. Hoy les digo, la dignidad no se pierde con la pobreza. Lo que se pierde es la humanidad cuando olvidamos mirar al prójimo. El público lo escuchaba con lágrimas en los ojos. Esta empresa vuelve a sus raíces. A partir de hoy destinaremos nuestros recursos a construir viviendas sociales, becas educativas y centros comunitarios. La verdadera riqueza no está en los bolsillos. Está en las manos que ayudan. Los aplausos resonaron como un trueno. Algunos empleados, conmovidos, se levantaron de sus asientos. Aquella no era solo una rueda de prensa. Era el inicio de un renacimiento moral. Julián, el hombre que había sido invisibilizado, ahora inspiraba a toda una ciudad. Y mientras los flashes iluminaban su rostro, una idea cruzó su mente. Quizás su historia no había sido una desgracia, sino el camino necesario para aprender a mirar desde abajo lo que otros solo veían desde arriba. La transformación de SF Holdings comenzó de inmediato. Lo que antes era un símbolo de codicia, se convirtió en un faro de esperanza. Julián impulsó un programa que ofrecía viviendas dignas, educación y oportunidades a las familias más necesitadas. Los noticieros mostraban imágenes de obreros trabajando hombro a hombro con voluntarios, levantando casas donde antes solo había ruinas. Por primera vez en años, las personas humildes sentían que alguien en el poder los representaba. En los barrios olvidados, los vecinos hablaban con gratitud. Ese hombre entiende nuestro dolor. Antes lo ignorábamos en la calle, ahora nos devuelve la dignidad. Julián visitaba cada obra personalmente. Caminaba entre los trabajadores, saludaba a las madres que recibían sus nuevas llaves y jugaba con los niños que corrían por los patios recién construidos. Ya no era el mendigo de la avenida, sino el hombre que transformó la ciudad con compasión. Un día, mientras recorría una de las zonas más pobres, un anciano se acercó y le tomó las manos. «Hijo, yo dormí junto a ti bajo el puente. Pensé que nunca saldríamos de allí, pero tú lo lograste». Julián lo miró con ternura y respondió, «Lo logré porque nunca estuve solo. Dios me sostuvo, y ustedes me recordaron quién era». Aquella tarde, al caer el sol, Julián se detuvo frente a una pequeña casa recién terminada. En la fachada, una placa dorada brillaba con un mensaje sencillo pero poderoso. Donde hubo sombra, hoy nace un hogar. El viento soplaba suave, y mientras observaba a las familias entrar sonrientes, Julián comprendió que su mayor victoria no era económica, sino humana. Había redimido su historia, no con venganza, sino con amor. Y así, el hombre que una vez fue humillado, se convirtió en el símbolo viviente de que la dignidad no se compra, se construye con el alma. Con el paso de las semanas, Julián se convirtió en una figura admirada, pero también temida por quienes habían hecho de la injusticia su modo de vida. Muchos empresarios comenzaron a cuestionarse sus prácticas, y los medios lo llamaban el hombre que cambió el significado del poder. Sin embargo, entre las luces del reconocimiento, aún quedaban sombras del pasado que debía enfrentar. Una mañana, mientras revisaba planos y proyectos en su oficina, Ricardo entró con gesto preocupado. «Don Julián, acaba de llegar una citación judicial. Sus antiguos socios lo están demandando». El anciano suspiró, cerrando la carpeta con calma. Sabía que no se rendirían tan fácilmente. «Pero esta vez no voy a huir. Voy a mirarlos a los ojos». Días después, en el tribunal, las cámaras esperaban afuera. Julián caminó por el pasillo con paso firme, sin esconder su historia. Frente a los jueces, escuchó acusaciones vacías de hombres que alguna vez fueron sus hermanos de trabajo. Pero ahora, cada palabra en su contra caía sin peso. Su abogado, Ricardo, presentó pruebas irrefutables, contratos falsificados, registros de transferencias ilegales y testigos que confirmaron la traición. Cuando el juez pronunció su fallo, la sala entera guardó silencio. Por unanimidad, se declara a don Julián Ortega propietario legítimo y víctima de fraude empresarial. Los acusados deberán restituir los bienes y ofrecer disculpas públicas. Salvador y Héctor, con el rostro desencajado, bajaron la cabeza. Julián los observó sin rencor. Les deseo que encuentren paz.
no en la riqueza, sino en la verdad. Al salir del tribunal, los flashes iluminaron su rostro. Los periodistas se acercaron corriendo. «Don Julián, ¿qué siente al ganar esta batalla?» El anciano sonrió mirando al cielo. «No la gané yo, la ganó la justicia. Hoy se rompieron las cadenas que me ataron durante años. Y ahora soy verdaderamente libre». Mientras la multitud aplaudía, él caminó hacia la calle con la misma taza de metal que había usado como mendigo, pero ya no la llevaba para pedir, sino como símbolo de su camino. Aquella vieja taza representaba su humildad, su fe y su victoria sobre el desprecio. Y al cruzar la puerta del tribunal, Julián comprendió que la libertad no llega cuando uno vence a los demás, sino cuando se perdona a sí mismo por haber caído. Con la justicia restablecida, Julián decidió no detenerse. Sabía que su misión iba más allá de recuperar lo perdido. Debía sembrar un futuro distinto. Desde su despacho, rodeado de planos y fotografías de nuevos proyectos, observaba cómo su empresa se transformaba en una fuerza de bien. No se trataba de construir más torres de lujo, sino de levantar puentes entre quienes tenían demasiado y quienes no tenían nada. Ricardo, su fiel aliado, entró en la oficina con una sonrisa. Los voluntarios duplicaron su número. «Y las universidades quieren asociarse con nosotros para ofrecer becas». Julián lo miró, emocionado. Cuando las manos se unen, los muros caen. Este era el sueño original. En la pared colgaba una fotografía antigua. 3 jóvenes ingenieros, sonrientes, sosteniendo los planos de su primera obra. 2 de ellos lo traicionaron, pero él había elegido perdonar. No por debilidad, sino por sabiduría. Sabía que el rencor es una prisión más cruel que la pobreza. Esa tarde, Julián visitó una escuela recién inaugurada. Los niños lo recibieron con flores y risas. Una pequeña de trenzas oscuras corrió hacia él y le entregó un dibujo. Un anciano con una taza en la mano rodeado de casas y corazones. «¿Este soy yo?», preguntó él conmovido. La niña asintió con una sonrisa. «Sí, el hombre que cambió la ciudad». El viejo acarició su cabeza con ternura. Aquellas palabras valían más que cualquier fortuna. Caminó por el patio, mirando los rostros de los niños, y comprendió que su historia, una vez marcada por la humillación, ahora inspiraba esperanza. Al despedirse, dejó su taza en manos del director de la escuela. «Cuídenla bien. Es un símbolo. Me recordó cada día que, incluso en la miseria, uno puede seguir soñando». Esa noche, mientras el cielo se teñía de estrellas, Julián salió al balcón de su casa. La brisa fresca le acarició el rostro y sus ojos se llenaron de paz. Ya no era el mendigo invisible. Era el hombre que enseñó a toda una ciudad que la grandeza no se mide por lo que tienes, sino por lo que das. Esa misma noche, Julián organizó una cena sencilla en el antiguo salón principal de SF Holdings. No había candelabros ni copas de cristal, solo mesas de madera y platos humildes. Invitó a todos, empleados, obreros, familias beneficiadas, y también a sus antiguos socios, Salvador y Héctor. Muchos se sorprendieron al verlos entrar, cabizbajos, dudando si tenían derecho a estar allí. Cuando Julián los vio, se levantó despacio y caminó hacia ellos. Las conversaciones se detuvieron. Todos esperaban una confrontación, pero en su rostro no había enojo. «Aún recuerdo cuando cenábamos juntos soñando con cambiar el mundo», dijo con voz suave. «Hoy quiero recuperar ese sueño». «Sin rencor», Salvador bajó la mirada. «¿No merecemos tu perdón?». «Quizás no», respondió Julián, «pero yo merezco estar en paz». Los 3 se sentaron a la misma mesa. No había discursos grandilocuentes, solo un silencio sincero, roto por los sonidos de los cubiertos y el murmullo de los invitados. Poco a poco, las risas comenzaron a llenar el ambiente. Era como si el peso del pasado se desvaneciera entre cada palabra amable. Ricardo observaba la escena con orgullo. Sabía que aquel gesto valía más que cualquier victoria legal. La verdadera grandeza de Julián no estaba en haber recuperado su fortuna, sino en haber limpiado su alma del veneno del odio. Al final de la velada, Julián se levantó para brindar. «No levanto esta copa por el éxito, sino por la reconciliación. Que cada uno de nosotros entienda que el poder no sirve si no se usa para servir». Las manos se alzaron. Hubo aplausos, lágrimas y sonrisas. Esa noche, en un salón lleno de vida,
El hombre que había dormido en las calles demostró que el amor es la única herencia que realmente perdura. Y mientras las luces se apagaban lentamente, Julián sintió que su viaje, marcado por la humillación y la esperanza, finalmente había encontrado su propósito. Días después de aquella cena inolvidable, la historia de Julián se había convertido en inspiración nacional. Las cadenas de televisión lo entrevistaban. Las universidades lo invitaban a dar charlas sobre liderazgo ético, y miles de personas escribían cartas contándole cómo su ejemplo había cambiado sus vidas. Pero entre todos los homenajes, había uno que lo emocionó profundamente. La alcaldía decidió inaugurar un monumento en su honor. En el centro de la ciudad, donde antes solía sentarse con su taza de metal a pedir limosna, se levantó una escultura de bronce. Representaba a un hombre mayor, de pie, sosteniendo una taza hacia el cielo, no en señal de súplica, sino de gratitud. A sus pies, una inscripción grabada decía: «La dignidad no se pierde en la pobreza, se pierde cuando dejamos de mirar al otro». El día de la inauguración, cientos de personas se reunieron en la plaza. Familias humildes, obreros, empresarios y niños lo esperaban con flores y pancartas. Julián llegó caminando despacio, acompañado de Ricardo. Sus pasos eran firmes, pero su mirada estaba llena de humildad. No se veía a sí mismo como un héroe, sino como un simple hombre que decidió no rendirse. Cuando el alcalde tomó la palabra, el público guardó silencio. Este monumento no es solo para un hombre, sino para una lección, que la verdadera riqueza está en el alma. Don Julián Ortega nos enseñó que incluso desde el suelo uno puede tocar el cielo. Julián se acercó al micrófono, su voz quebrada por la emoción. No caminé este camino solo. Dios, la fe y el amor de la gente me levantaron. Si esta historia inspira a una sola persona a creer en su valor, entonces todo habrá valido la pena. Las lágrimas corrían por los rostros de muchos. Algunos de los mismos que un día lo ignoraron estaban allí, ahora con los ojos llenos de arrepentimiento. Y mientras los aplausos llenaban el aire, Julián levantó su taza una última vez, como símbolo eterno de esperanza. El sol bañaba el monumento con luz dorada. Era como si el cielo confirmara lo que todos ya sabían. Aquel hombre no solo había comprado la ciudad, la había transformado con su corazón. Semanas después de la inauguración, Julián se retiró oficialmente de la presidencia de SF Holdings. No lo hizo por cansancio, sino porque entendía que cada historia tiene un cierre digno, y que el liderazgo verdadero consiste en dejar el camino listo para quienes siguen. En su lugar, nombró a Ricardo como nuevo director general, confiando en que mantendría vivos los valores de justicia y humanidad que habían reconstruido la empresa. «Ricardo», dijo Julián, con una mezcla de orgullo y melancolía, «prométeme que esta compañía jamás olvidará sus raíces». No nació para enriquecer bolsillos, sino para sanar heridas. Ricardo, con los ojos humedecidos, le respondió: «Lo juro, don Julián, cada ladrillo que levantemos llevará su nombre y su ejemplo». Después de la ceremonia, Julián caminó hasta su antigua esquina, aquella donde había pasado tantas horas invisibles ante los ojos del mundo. Ya no había frío ni hambre, solo recuerdos y gratitud. Aquel lugar, una vez símbolo de su humillación, era ahora un punto de inspiración. Los transeúntes lo reconocían, lo saludaban con respeto. Algunos incluso dejaban flores en su viejo rincón, como quien agradece una lección de vida. Una niña se acercó con timidez y le ofreció una moneda. Julián sonrió, tomó su pequeña mano y colocó la moneda de vuelta. «Guárdala, hija. Hoy ya no necesito limosnas. Necesito corazones como el tuyo». El viento soplaba suave, moviendo las hojas de los árboles. Julián levantó la vista al cielo, donde las nubes se abrían paso entre los rayos dorados del atardecer. En su pecho, una paz inmensa. Había cumplido su promesa, devolverle dignidad a su nombre, esperanza a su gente y amor a su ciudad. Mientras se alejaba lentamente por la avenida, su silueta se confundía con la luz. Ya no era el mendigo humillado, era el arquitecto de una nueva conciencia, y su historia, escrita en las calles, seguiría viva mucho después de que él ya no estuviera. Pasaron los años, y el nombre de Julián Ortega se convirtió en leyenda. No por sus riquezas, sino por su ejemplo.
Las escuelas enseñaban su historia, los parques llevaban su nombre y las familias contaban a sus hijos la lección que dejó aquel hombre que un día fue humillado, pero que nunca perdió su fe. En cada esquina de la ciudad había huellas de su obra, hogares humildes, centros de ayuda, escuelas, plazas y hospitales construidos bajo su filosofía. La dignidad se comparte, no se compra. Y aunque su cabello se volvió más blanco y sus pasos más lentos, su espíritu seguía tan firme como en el día en que decidió levantarse. Una tarde, sentado en un banco del parque frente a su antigua empresa, Julián observaba cómo los niños corrían y jugaban libres. A su lado, Ricardo, ahora convertido en un líder sabio y justo, le entregó un sobre. «Don Julián, este es el balance final del año. La fundación ayudó a más de 100,000 personas. ¡Lo logramos!». El anciano sonrió mirando el horizonte teñido de dorado. «No, Ricardo. Lo logró la fe. Lo lograron las manos que nunca dejaron de trabajar». Un grupo de estudiantes se acercó al reconocerlo. Le pidieron una foto y uno de ellos le preguntó: «Señor, ¿cuál fue su secreto para cambiar su destino?». Julián tomó su vieja taza, la misma que guardaba como símbolo de humildad, y respondió con voz serena: «Nunca olvides de dónde vienes, porque solo quien recuerda su pasado puede construir un futuro con justicia». El sol comenzó a ocultarse, cubriendo la ciudad con un resplandor dorado. Julián cerró los ojos un instante, respirando profundo. Ya no había dolor ni soledad, solo gratitud. Su historia no terminaba allí. Vivía en cada sonrisa, en cada hogar y en cada corazón que aprendió a ver con compasión. Y así, aquel hombre que una vez fue invisible se convirtió en el eco eterno de la esperanza, recordándole al mundo que los verdaderos reyes no se coronan con oro, sino con humildad. Y así concluye la historia de don Julián Ortega, el hombre que fue humillado por su pobreza, pero que regresó con el alma llena de justicia y amor. Su vida nos enseña que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en el corazón dispuesto a perdonar y a tender la mano. Porque las apariencias engañan, pero la dignidad de un ser humano jamás se pierde. Julián no solo compró la ciudad, la transformó con su ejemplo, demostrando que la fe y la perseverancia pueden convertir las lágrimas en esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para seguir conociendo relatos que inspiran, sanan y nos recuerdan que aún hay luz, incluso en los caminos más oscuros.